He sido muy bendecido, hermanos, con este tiempo, este casi año que tenemos de predicar un libro tan especial como el libro de Romanos. Cada segmento, cada versículo es una fuente de luz y una fuente de revelación tan grande sobre las verdades fundamentales del Evangelio. Ya llegaremos a epístolas con más aplicación práctica, algunas con un poco más de historia también y de situaciones que se dieron en la iglesia primitiva. Pero hoy estamos consagrados en este tiempo de entender los fundamentos. Y eso fue lo que acordamos desde la época de la plantación de la iglesia. Entender juntos los fundamentos de la fe a la que el Señor nos ha traído. Abramos el capítulo 6, 17, capítulo 6, versículo 17. Y recordemos que el domingo pasado hablamos de la esclavitud. Tocamos una esclavitud muy real, muy práctica, que es la que estamos sometidos todos, que es la esclavitud al amor al dinero y al que tenemos que vencer también. Y acá Pablo hace una meditación muy bonita que nos va a ayudar a entender a qué tipo de gracia nos enfrentamos cuando hablamos de la liberación de la esclavitud. 17 al 22 dice: Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, de la rectitud. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este es la cúspide del capítulo. Esos dos axiomas fundamentales que veremos al cerrar este breve tiempo que tendremos con la palabra. Y hermanos, sí es cierto que la posición del creyente, tu posición delante de Dios es soberanamente decretada. Y lo ha sido desde la fundación del mundo, sí, lo sabemos, comprendemos que hemos sido escogidos, todos aquellos que irán indefectiblemente a la presencia de Dios, a la gloria con Él. Y esto nos enseña en escrituras, por ejemplo, como esta. En Juan dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Más adelante dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y aquellos que no son calvinistas, como se le dice, no me gusta esa palabra, porque Calvino hizo formulaciones teológicas de muchas naturalezas, algunas equivocadas, otras correctas, pero bueno, se nos dice que somos como robots, que hemos sido escogidos y determinados a ser salvados y no tenemos, como que Dios nos trae a las pataleadas, bueno, nos agarra y nos tira pataleando hacia adentro del reino. Y eso es una representación caricaturesca y ridícula de una verdad eterna y profundísima. Sí, por gracia, en forma soberana hemos sido justificados porque Dios nos amó en Cristo desde antes de la fundación del mundo,
¿Por qué motivo a nosotros y no a algunos otros que se perderán? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. No estamos diciendo que no hay una razón. Puede que la haya, no la sabemos. Y jamás nos aventuraríamos a tratar de decir que es por algo en nosotros, como si algo en nosotros era bueno antes de conocerlo. Todo provenía, lo que hacíamos, hermanos, de un corazón orgulloso, pecaminoso e imperfecto. Pero cuando Pablo dice que de corazón creímos y de corazón fuimos entregados, estamos hablando de fe, sí, pero de obediencia. No hay fe salvadora aparte de la obediencia. Y no hay obediencia separada de la fe genuina. Son dos caras de la misma moneda. ¿Es suficiente que yo venga a una iglesia y me pare delante del púlpito y diga, yo te acepto, Jesús, como mi Salvador? ¿Es suficiente eso para ser salvo? No, pero se sorprenderían cuántos miles de personas creen ser cristianas porque fueron a una cruzada de algún pastor, de algún predicador, y cuando viene el final después del sermón, alguno quiere pasar al frente a confesar a Jesús, y pasan 3 o 4 o 10 o 20, y de repente ya tienen la credencial de salvos. Y después pasan los domingos, y de los 10 hay 2, y de los 2 después queda 1, y después no queda ninguno. Y cada uno vuelve otra vez como la puerca al lodo y el perro a su vómito. ¿Para qué nos ha justificado Dios, hermanos? ¿Con qué propósito? Para ser santificados. Santificados. Como dice Tito, Pablo en realidad, a Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Aquí está el rescate. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Meditemos cuáles son nuestras obras en la semana. Porque ese es el termómetro de la santificación de un pueblo y de una persona. ¿Somos individuos? Claro que sí. ¿Somos salvos como individuos? Claro que sí. ¿Somos santificados eficazmente solos como individuos? No. Por esto existe la iglesia. Por esto existe el matrimonio. Por esto existe la paternidad y la maternidad. Por esto existen también las relaciones familiares. Mis hermanos, mis primos, mi madre a la distancia, mi padre. Porque en esa unión, en esa relación hay fortaleza, hay servicio. ¿Para qué nos ha santificado? Cuando Cristo vino, lo hablábamos ayer, Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él viene al mundo pronto, ¿por quién? Por la iglesia, viene por su esposa. Todos como uno. Y seremos uno en Él como Él es uno en el Padre. Entonces, ese proceso de purificación debe llevarnos a ser celosos de buenas obras. Preguntémonos cuáles son nuestras obras durante la semana. ¿Cuáles son nuestras obras para el Señor? Algunas son privadas, ocultas en nuestra familia, son del día a día. Pero pensemos cuáles son nuestras obras y meditemos en ellas. Dice Pedro, elegidos, tú y yo, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Sigue Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, desde las entrañas, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente, de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué pasa entonces cuando tienes fe y obedeces? Eres santificado para el amor fraternal no fingido. Me encanta eso. Porque hemos visto mucho amor fingido en la iglesia. Lo hemos sufrido. Y hablando de este tiempo, hermanos, fue profetizado que el amor de los hombres se enfriará. Y en la iglesia no es inmune a esto. El amor se ha vuelto a veces un apretón de manos un domingo, una llamada, un mensaje y nada más. Pasados ya son los días del ágape. El ágape era esa reunión que tenían los cristianos, que no era solo los domingos, de hecho era prácticamente todos los días, donde se reunían y se abrazaban y oraban y cantaban juntos y comían juntos y pasaban juntos y no había entre ellos nadie que estuviera solo ni abandonado, ni pobres ni nada. Lejos estamos, hermanos, de ese ágape, pero no tenemos por qué estar tan lejos como el mundo lo está del amor. El amor no fingido, el amor fraternal. ¿Qué es fraternal? De hermanos. Viene de fratelli o fratello. Amor de hermanos. Los hermanos no se abandonan. Los hermanos no se desaparecen. Los hermanos no se evitan. Los hermanos no se olvidan. Los hermanos se aman por el resto de la vida. Y aunque me mates, te seguiré amando. Porque ese es el amor al que nos llevó nuestro Salvador cuando nos perdonó. ¿Tenemos esta relación de hermanos? Pensemos. Y vemos que siempre hay lugar para más amor. Recién hablamos de que no entramos al reino a las pataleadas, sino que hay una voluntad nuestra que actúa junto con la voluntad del Señor. El Señor cambia nuestro corazón, ¿para qué? Para que le amemos. ¿Podíamos amarle antes de no tener vida? No podíamos amarle. Pero una vez que el Señor cambió nuestro corazón, pudimos contemplarlo y pudimos amarlo. Y voluntariamente decidimos venir al reino. Si piensan su conversión, verán que hay una parte de la voluntad de ustedes. Pero esa voluntad no podía existir sin que el Señor así la produjera. Por eso Pablo dice, han obedecido aquella forma de doctrina a la cual han sido entregados. ¿Conoces tú toda la doctrina de Cristo? ¿Conoces de memoria este libro maravilloso que leemos? No, pero te entregaste a ella por fe. No comprendías todo lo que estaba en Levítico y Números. No comprendías todo lo que había en Crónicas, no entendías todo lo que significaban esas cosas, pero por fe te entregaste a ella. Y la palabra forma, a esta forma de doctrina, tiene que ver con un molde. Hace alusión al molde donde se vertía el metal para darle forma. Tú fuiste sacado de la chatarra, fuiste metido en el crisol del fuego hasta derretirte y fuiste vertido en un molde. Y ese molde es lo que a ti te da forma ahora. Por eso no te conformes a los modos del mundo, sino fórmate y solidifícate en el molde de Cristo. Y a eso es a lo que se refiere Pablo con estas escrituras.
Estas palabras son a pastores, a obispos, pero claramente se aplican muchas de ellas a todos nosotros. Retén, retén, y esto no es el retén de los inspectores de seguridad de tráfico, es retén de retener. Retén la forma, de nuevo, tupos, de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y yo agregaría que se amontonarán discípulos a esos maestros, deseando escuchar tonterías que vienen de las propias concupiscencias y que justifican las concupiscencias de sus discípulos. Y estamos en ese tiempo donde no se soporta lo que aquí desde este púlpito se predica. No se soporta. Dice Pablo a Tito que sea retenedor de vuelta de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y de nuevo termina, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y es nuestro, hermanos, nuestro trabajo mantener la sana doctrina, mantener la verdad. Porque seríamos aquí 200 si yo me pusiera a predicar conforme a mis concupiscencias y para atraer gente conforme a sus concupiscencias. Y estaríamos saltando y celebrando y diciendo, pongan $100 que van a tener 1000 la semana que viene, etc. Pero nosotros tenemos la comisión divina de mantener y sostener la sana doctrina. Concupiscencias, ¿qué es concupiscencia? Bueno, no les voy a preguntar porque no estamos en la clase de escuela dominical, pero lo voy a decir. Concupiscencia es todo aquel deseo pecaminoso que proviene de un corazón corrompido. Todo deseo de pecar que nace de ahí. La concupiscencia es la raíz del pecado. Y gracias por preguntar. Quizás algunos de nosotros no sabíamos el significado. Es importante. Yo tampoco no sabía. Bueno, ahora sabes. Me preocupa cuando veo hermanos que no tienen deseo de leer las Escrituras. Porque el deseo innato de estar expuesto a la palabra viene de un corazón renacido por el Espíritu. Y tu posición en el reino es inseparable de la llenura de la palabra. Vamos a la práctica. Hemos leído que tenemos que presentar nuestros cuerpos. Ya lo hemos hablado en uno de los sermones, que es como una sujeción, una sumisión en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú ya no eres esclavo del pecado. Voluntariamente te sometes al pecado. No eres más esclavo del pecado. Y a mí me gusta ver esto en el incrédulo y en el creyente como dos líneas cruzadas, así, como una X. El hombre nace en el mundo hermoso, es un bebé, puro, inocente. Va creciendo y empieza a aparecer la concupiscencia, se empieza a notar, a ver. Y vemos personas jóvenes, el otro día hablábamos en el estudio con los jóvenes, con los chicos, que nosotros admiramos, personas frescas, llenas de energía, incluso artistas que nosotros tenemos en gran admiración. Y de repente vemos pasar los años y vemos cómo su conducta empieza a destruir sus vidas. Empiezan a aparecer vicios, empiezan a aparecer malas decisiones, divorcios, malas prácticas, y empezamos a ver su semblante. Y no tiene que ver solo con la vejez, tiene que ver con la mala vida.
Y el pecado vemos que es una barranca abajo en la vida. Es como un cáncer que nace, está en el hombre y se disemina a cada porción, no solo de su cuerpo, sino de su espíritu, de sus emociones, de sus afectos. Y cada vez es peor, cada vez más incontrolable. En algunos es más disimulado, en otros menos. En algunos públicamente parece que no, pero su vida privada está completamente corrompida. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Deja que pase el tiempo y verás cómo la corrupción del pecado se ve. Bien, ahora, ¿cuál es la tragedia? Que esa barranca abajo es inexorable en todos los seres humanos que nacen sobre la tierra, excepto que aparezca el milagro de la resurrección. Cuando el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, no se refería solo a la resurrección escatológica, sino se refería a la resurrección a vida espiritual. El creyente ha sido traído a vida, y por eso digo que son como dos líneas. Sale de la tumba y es el único ser capaz de caminar su camino a la gloria, al cielo, en Cristo. Y solo tenemos esas dos tendencias. No hay seres humanos que están estáticos. O están pudriéndose camino a la tumba, y me refiero a la tumba física y eterna, o están escalando en Cristo su escalera al cielo. Y esa escalera no es una escalera de obras. Cuando el Señor liberó a Egipto, dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. No es, deja ir a mi pueblo para yo llevarlo a un lugar y me construyan templos y un montón de edificaciones para la gloria de mi nombre. No, para que les sirva. Y cuando lo llevó, no lo llevó a una tierra hermosa. Los hizo pasar 40 años en el desierto, alimentados desde el cielo. Y cuando les pidió una construcción, no les pidió una construcción monstruosa y grande, les pidió un tabernáculo, una tienda, solo para que entendieran que Dios moraría algún día en un tabernáculo. Entonces, ¿cuál es tu promesa, hermano? Leamos esta frase de Calvino. Tan pronto como los piadosos empiezan a ser iluminados por el Espíritu de Cristo y la predicación del Evangelio, con toda libertad reconocen que toda su vida pasada, la cual vivieron sin Cristo, es digna de condenación. Lejos de tratar de excusarse por ella, de hecho están avergonzados de sí mismos. Sin duda van todavía más lejos y de continuo tienen presente esa ignominia en sus mentes para que la vergüenza de ello que ello les trae pueda hacerles más dispuestos, más humildes y más honestos para con Dios. Si tú no sientes vergüenza de tu vida anterior a ser cristiano, no eres cristiano. Categóricamente, te lo tengo que decir, hermano, hermana. No hay reforma de pecadores. No hay personas no regeneradas que aplican principios cristianos. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor trae fruto de vida como hecho cumplido. El Señor trae vida para vida eterna como hecho cumplido. Y ese es el clímax del pecado. Para terminar, hermanos, el costo de esto, hermanos, y esto es lo que da título al sermón de hoy. Un hermano llamado Dietrich Bonhoeffer dijo esto sobre el costo del discipulado. La gracia barata se equipara a la justificación de pecado sin la justificación del pecador arrepentido, que se aparta del pecado y de quien el pecado se aparta. La gracia barata no es la clase de perdón de pecado que nos liberta de las refriegas del pecado. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Cristo.
¿Cuál es la gracia costosa? Dejar las redes y seguirle. Tenemos demasiados miembros en las iglesias modernas que viven de gracia barata. Y no comprendemos a veces. No es que la tengan, sino que creen tenerla, esa gracia barata. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y esa reflexión cae a un nivel práctico en este pasaje. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, y esto es durísimo, y madre, mujer y hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este es el precio de la gracia, del discipulado. Sobra decir, hermanos, que tenemos que meditar en nuestras vidas. ¿Qué clase de discípulos somos? Cristo no es un seguro de vida contra el riesgo del infierno. Si nosotros vivimos de forma tal que creemos que Cristo es esa póliza que tenemos guardadita en un cajón, ajena a nuestra rutina y a nuestro día a día, no hemos entendido lo que es ser salvo. No quiere reformas exteriores, hermanos. El Señor quiere tu corazón. El Señor quiere tu corazón. Vuelvo a la imagen del molde. Moldéate, transfórmate, muere a tu esclavitud. Estás en el desierto para servirle. Son sus términos, no los tuyos. Queremos vivir una vida cristiana cómoda, fácil, accesible, amigable, cristianos culturales. No. Él es el que extirpa el cáncer y son sus condiciones para extirparlo. Y la condición es que eres de Él. Eres pertenencia de Él. Y si eres sellado por Él, tienes la marca del soberano. Y eres propiedad de Él. Seamos moldeados a Él. Vivamos para Él, ya que hemos escapado al destino inexorable que teníamos del infierno. Que el Señor nos bendiga para así vivir y así servir. Amén. Oremos.